Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Por recomendación de varios suscriptores, en el día de hoy, para mi serie Desmintiendo Mentirosos, analizaremos la postura teísta de Dante Urbina, quien participó en un debate en la ciudad de Lima, Perú, en el año 2013. En la descripción del video dejo el enlace a su canal y al video que analizaremos hoy. Antes de comenzar, quería decirles que actualmente recibo cientos de comentarios semanales en el canal y me estaba tomando mucho tiempo responderlos, por lo que decidí que ya no responderé sino unos pocos, pero seguiré leyéndolos absolutamente todos. Si deseas dejarme críticas, sugerencias, preguntas, etcétera, ten la certeza que leeré los comentarios que me dejes. Si eres una persona de quien ven en la publicidad un problema, te comento que en la cuenta de Patreon del canal, por un minúsculo aporte tendrás acceso a todos los videos del canal sin publicidad alguna. Además, podrás descargarlos a tu teléfono, tableta o computador, y esto solo es uno de los beneficios que tendrás por apoyarme económicamente. También tendrás acceso exclusivo a charlas, debates, conversatorios, etcétera, en los cuales yo he participado. Además, encontrarás las fuentes de todos mis videos. Apóyame ahí y recibirás un montón de contenido adicional. Ahora sí, comencemos. Muy buenas noches. Me siento sumamente honrado y feliz de estar aquí debatiendo el tema más importante de todos los temas, la existencia de Dios. Por lo que a mí respecta, y como ya dijo nuestro moderador, yo voy a defender la posición teísta, es decir, la posición que afirma que Dios sí existe. Pues bien, antes de empezar con mi argumentación, quisiera hacer dos precisiones. La primera se refiere al tema del prejuicio. Al venir todos ustedes a este debate, en cierto modo toman el lugar de jueces. Ustedes van a escuchar el caso que va a presentar el señor Albaiza y el caso que va a presentar mi persona. Y a partir de ahí, bajo el parámetro de la racionalidad, buscarán juzgar cuál es la postura más coherente, más consistente, ¿no? La que más razonablemente se puede creer. En ese sentido, dada su labor como jueces, una cosa a la cual yo los llamaría es a reflexionar sobre el tema del prejuicio. Prejuicio etimológicamente quiere decir juicio previo. Muchos de nosotros tenemos prejuicios, ya hemos juzgado previamente a alguno de los dos bandos. Sin embargo, ¿podremos hacer realmente un juicio racional sobre el teísmo y el ateísmo si desde ya hemos prejuzgado a una de las posturas como necesariamente falsa o absurda? Entonces yo los quiero invitar a un reto, al reto intelectual de abrirse a la posibilidad de considerar desde la racionalidad tanto el teísmo como el ateísmo como posiciones que deben argumentarse. Señor Dante, lo que dice suena que usted piensa que los espectadores durante el desayuno decidieron a qué bando apoyarían, y no creo que sea así. Ser creyente o ateo requiere de mucho tiempo invertido aprendiendo y comprendiendo la postura. Sería un caso muy excepcional, por más espectacular que sea su exposición, que alguien durante el debate decida cambiar de bando. Pero eso sí, la forma en que habla, haciendo un llamado a la racionalidad, me llena de muchas expectativas muy buenas acerca de los argumentos que usted hoy va a presentar. En ese sentido, hay que notar también que el prejuicio muchas veces lleva a la discriminación, y también en los planos intelectuales. El prejuicio lleva a la discriminación porque se piensa que el otro es malo o es menos o cosas de ese tipo. Y en especial hay prejuicio en el lado intelectual para con los teístas. Se piensa que los teístas necesariamente son ignorantes, dogmáticos y simplistas. Espero esta noche romper con ese prejuicio. Punto en contra. No ha empezado el debate y ya se está victimizando. Déjeme aclararle que al igual que muchos ateos menosprecian la inteligencia y el intelecto de los creyentes, hay muchísimos creyentes que menosprecian la ética, moral y buen juicio de los ateos. Y en vista de que hay muchísimos más creyentes que ateos, nosotros vendríamos a ser la minoría discriminada. Pero en fin, continuemos. La segunda precisión que quiero hacer es con respecto a la naturaleza y alcances de las demostraciones que de la existencia de Dios voy a presentar. En primer lugar, diré que se tratarán de argumentos razonables que pueden convencer razonablemente a las personas razonables. Si hay alguien que está irracionalmente obstinado en rechazar el teísmo, no puedo hacer nada. Yo puedo utilizar la racionalidad y nada más que eso. Depende de la voluntad de cada uno
evaluar las posturas racionales. Me inflas las expectativas aún más. Afirmas que usarás argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. Yo llevo en el canal más de 3 años escuchando argumentos sobre Dios y nunca he podido escuchar ni uno solo que pueda ser catalogado como racional. No me vayas a defraudar, por favor. Citando a San Agustín en este sentido, yo diría, para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiera creer, no tengo ninguno. Entonces, lo que se requiere es una cierta apertura intelectual y una apertura del conjunto de la persona ante estos temas. Pues bien, también en ese sentido quisiera notar que las demostraciones que de la existencia de Dios voy a presentar aquí son demostraciones ante todo filosóficas. La ciencia no puede probar ni refutar por sí misma la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no es un objeto o cosa particular al alcance de telescopios o microscopios. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar el tema en general, a nivel filosófico. ¿Significa esto que no vamos a tocar argumentos científicos o que las demostraciones van a estar en contra de la ciencia? No. De hecho, en mi discurso de apertura, en este discurso voy a utilizar argumentos científicos y citar algunas evidencias. Sin embargo, el tema de la existencia de Dios no se reduce a ello. Porque si el tema de la existencia de Dios pudiera ser probado o refutado por la sola ciencia, en vez de que yo y el señor Arbaiz estemos aquí en una facultad de letras y ciencias humanas debatiendo el tema, deberíamos llevarlos al laboratorio de la facultad de física, de química o de biología, hacer un experimento frente a todos ustedes y resolver la cuestión. Sabemos que hay algo incoherente en esa metodología, ¿no?, para proceder. A un debate racional no se llega con creencias, se llega con conocimientos. Cuando afirmas que las demostraciones que presentarás son filosóficas, estás diciendo que son demostraciones que no se han comprobado, ya que los métodos filosóficos no exigen experimentación, convirtiendo a tus demostraciones en conjeturas que podrían ser verdaderas o falsas. Ahí va tu primera mentira. Afirmar que la ciencia no puede demostrar la existencia o no existencia de Dios. Es cierto que yo también considero imposible demostrar con una única tesis que todas las definiciones que existen de Dios son falsas. Pero sé, a ciencia cierta, que la ciencia puede demostrar que una definición en específico de Dios es imposible que exista. En cuanto a los experimentos, lamento que ya se realizaron y demostraron que el Dios cristiano es imposible que exista. El problema es que los creyentes desestiman dichas pruebas por no tener que enfrentarse a la idea de estar equivocados. Ok, entonces voy a pasar a mis argumentos. De los muchos argumentos que existen para la existencia de Dios, yo en esta exposición me voy a centrar en 3. Y con estos 3 voy a sustentar mi postura. Bien, pasamos al primero. Mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios es el argumento de la contingencia. Podemos definir a los seres como todo aquello que existe. Todo aquello que existe son los seres. Ahora bien, hay 2 posibilidades. Que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de algún otro ser para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad. O bien existe por sí mismo, o bien dependiendo de otro. A los seres que dependen de otros seres para existir, les llamamos seres contingentes. En cambio, a aquellos seres que no requieren de otros para existir, sino que existen únicamente y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Dadas estas definiciones, lo que tenemos que analizar es los hechos de nuestra experiencia. Así que comienzo con el argumento. Premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, si no hubiera ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire. No podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza. Somos seres que requieren de otros seres para existir.
2. Pero si todos los seres fuesen contingentes, ninguno podría existir, porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. Quisiera explicarles esto con un ejemplo que ponía el filósofo Gottfried Leibniz. Él decía, imagínate que te encuentras un libro, y que este libro es la copia de otro libro. Digamos que en la página final del libro diga, soy copia de otro libro. Entonces, ese libro no tiene existencia por sí mismo, depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Imagínate que tú encuentras ese segundo libro, y el segundo libro dice lo mismo, soy contingente, es decir, todo lo que está escrito aquí es copia de otro libro o proviene de otro libro. Entonces, para explicar la razón de ser de ese segundo libro, tendría que ir a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Que el tercero también estaría en esa situación, y estaría referido a un cuarto libro, y este cuarto libro a un quinto libro, y a un sexto libro, y así hasta el infinito. Si hubieran en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, al otro, al otro, para que recién pueda existir un libro escrito, tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, es un infinito finito. ¿Por qué digo esto? Piensen, imaginen que yo les hubiera dicho, antes de venir a esta conferencia, he cruzado una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. La proposición sería falsa, si tuviera infinitos obstáculos no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Ahora, incluso si aceptas la posibilidad de cadena infinita, eso no llega a explicar la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar ¿a qué? A un autor. Un autor que no dependa de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros. O se escribió el primer libro, en virtud del cual se sacaron las otras copias. En ese sentido, nos vamos a la premisa 3, la cual postula, por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. O sea, si los seres contingentes dependen de otros para existir, y es lo que percibimos en nuestra experiencia, para que existan requieren de un fundamento primario del ser, lo que he llamado el ser subsistente. Este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. Tienes tantos errores en tu argumento que no sé por dónde empezar. Afirmas que un infinito terminado es un absurdo intrínseco. Bien, yo para dar un paso recorro más o menos 1 metro y me demoro 1 segundo. Si yo quisiera contar en ese metro recorrido medias porciones de la distancia que me falta por recorrer, me encontraría que la primera porción sería de 50 centímetros, la segunda porción de 25 centímetros, la tercera porción de 12,5 centímetros, y así podría contar porciones infinitas dentro de ese metro. Pero ese infinito ya está terminado. Yo ya recorrí ese infinito en tan solo 1 segundo. Quieres usar las matemáticas en el argumento, pero no tienes los suficientes conocimientos matemáticos para ello. Te lo cuento como una segunda mentira. Planteas un ejemplo para hacer una comparación. Me parece una muy mala opción usar libros, pero intentaré buscar la equivalencia comparativa. Señor Dante, si conoce sobre evolución, sabrá que un libro de X generación no es exactamente igual que el libro de su descendencia. En el nuevo libro se incluirán mutaciones que lo harán distinto en pequeña porción al anterior. También en la evolución se explica cómo existe una clara tendencia a convertir a los seres vivos en más complejos conforme transcurren las miles y miles de generaciones. Si ahora tenemos un libro de 100 páginas y 1.000.000 de letras, al buscar al antecesor más antiguo nos encontraríamos con un hipotético libro de 1 página y 1 letra, el cual, mediante la adición de mutaciones por miles o millones de generaciones, darían como resultado el libro que tenemos ahora. En ese ejemplo, la cuestión es, ¿y de dónde salió esa hoja y esa letra? Pues antes de suponer que un autor con mente creó la hoja y le escribió la letra,
yo supondría que de forma accidental a una hoja se le imprimió una letra, totalmente al azar. Según tu argumento, solo hay dos opciones de seres, los contingentes y los subsistentes, que sería muy bueno que tú demostraras que los seres subsistentes realmente pueden existir. Pero en vista de darle salida al debate, voy a asumir que sí, aunque aclaro que yo no considero posible su existencia. No quiero extenderme demasiado. Estoy pensando en la gravedad y en alguna de las constantes de Planck. Por su definición, tanto la fuerza de gravedad como la constante de Planck existen, por ende, son seres. Yo me pregunto, ¿son seres contingentes o subsistentes? Que si el señor Dante los considera contingentes, implicaría que sabe qué es lo que genera la gravedad y qué determina la constante de Planck, dos grandes incógnitas que la ciencia aún no resuelve. Ahora, que si las considera subsistentes, implicaría que al Dios que se refiere podría ser la gravedad, que por mi parte no tengo problema alguno de que lo llame Dios si así lo desea, pero sí tenga por seguro que no me va a poder convencer que de mucho orarle a la gravedad, éste evitará que se rompa los dientes el día que se tropiece. Mi segundo argumento se llama el argumento cosmológico. Bien, primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. La prueba de esta premisa viene desde el análisis filosófico del principio que de la nada, nada sale. Si tú ves que algún ente particular o un ser comienza a existir, si de la nada nada sale, este ser tuvo que ser producto de una causa antecedente. De alguna forma tendría que ser esta causa, pero tiene que ser producto de una causa. Porque si no, si comienza a existir y no es producto de ninguna causa antecedente, habría que afirmar que salió de la nada y por nada, lo cual es tremendamente absurdo e implausible. Entonces, esto nos lleva a la premisa 2. La premisa 2 del argumento cosmológico es: el universo comenzó a existir. Voy a dar una evidencia científica y una evidencia filosófica sobre esta premisa. Comencemos con la filosófica. Si el universo ha existido siempre, dado que la dimensión temporal es una dimensión del universo, tendremos que hablar de un tiempo infinito. O si quieren olvidarse de los problemas del tiempo, pueden hablar de un conjunto infinito de eventos, porque el universo había existido siempre. Ahora bien, estamos en el presente. Si estamos en el presente es porque el conjunto de eventos pasados ya no son. Pero si el conjunto de eventos pasados fuera infinito, para estar en el presente, tendría que haber pasado un infinito finito. Sería una autocontradicción. Entonces, el hecho de que estemos en un punto específico, que es el presente, de un conjunto de eventos, implica que el tiempo tuvo un comienzo absoluto. Pero también hay evidencia científica del inicio del universo. La evidencia científica puede hallarse de varias formas. Una de ellas es el análisis de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica plantea que el universo tiende hacia el desorden y que tiende hacia un estado de máximo desorden o máxima entropía que se conoce como equilibrio térmico o equilibrio termodinámico. Ahora bien, si el universo ha existido siempre, si el universo es eterno, ya habríamos llegado al equilibrio termodinámico. Ya habría pasado todo el tiempo necesario para que se llegue al equilibrio termodinámico. Pero ahorita estamos sentados en esta conferencia, somos formas de materia unificada, hay energía que está fluyendo, que todavía se va a transformar. Es evidente entonces que no hemos llegado a tal cosa como la muerte térmica o el equilibrio térmico. Conclusión, como decía el astrofísico Paul Davies, el universo no puede ser eterno, tuvo un principio. Entonces, en mi primera premisa dije, todo lo que comienza a existir tiene causa. Y mi segunda premisa planteó, el universo comenzó a existir. De lo cual se deduce, lógicamente, 3. Que el universo tiene una causa. Ahora debemos analizar cuál sería la causa del universo. Aquí podemos apelar al análisis filosófico de un teorema científico. El teorema de singularidad espacio-temporal Hawking-Perons. El teorema de singularidad espacio-temporal nos dice que el conjunto de la materia y la energía vinieron a la existencia junto con el tiempo y el espacio mismos. Entonces, luego de la singularidad del Big Bang está todo el conjunto de tiempo y espacio. Ahora, si el conjunto del tiempo y el espacio tuvieron una causa,
si la totalidad del tiempo y el espacio tuvieran una causa, esta causa debería ser atemporal y aespacial. Entonces, debemos tener un ente precedente a nivel ontológico que sea la causa del universo, un ente que pueda ser atemporal y aespacial, y con capacidad creadora, no puede ser una mera abstracción. Y yo creo que el análisis filosófico de esto nos lleva a la conclusión de que esta causa se corresponde razonablemente con Dios. Luego, Dios existe. Otra vez fallas con las matemáticas. Imaginemos un universo cíclico. Ocurre el Big Bang, el espacio-tiempo se expande y llega a un límite en el cual el espacio-tiempo frena la expansión e inicia la contracción. Se sigue contrayendo hasta que se forma la gran singularidad, la cual genera el Big Bang de nuevo, iniciando un nuevo ciclo. Para entender más las cosas, cuando el universo se está contrayendo, el tiempo va en dirección opuesta. En este hipotético universo, salvo que fuera de él existiera otra cosa parecida al tiempo y desde donde pudiésemos percibir los ciclos de este universo, técnicamente el universo existiría desde siempre. Y no habría problema con que hoy estemos en el ahora. En este ejemplo, el tiempo no tendría un inicio absoluto, se reiniciaría en cada ciclo. De la misma forma, en un universo cíclico como el que expongo, el equilibrio termodinámico del universo se reversaría al cabo de la primera parte del ciclo, por lo que el universo podría existir desde siempre y actualmente aún no estar en dicho equilibrio. Siguiendo con mi ejemplo, la causa que genera el universo ni es atemporal ni es aespacial. La causa del universo es el mismo universo. Pero voy a fingir que sus argumentos son consecuentes con un universo que fue causado por algo externo a sí mismo. ¿No cree que está yendo muy lejos al afirmar que dicha causa solo puede ser Dios? ¿Cuando podría ser otro universo? ¿Un conjunto de fuerzas como la gravedad? Incluso se me ocurren ideas locas. Que en un universo mucho más viejo que el nuestro, donde se desarrolló vida inteligente, con un avance científico desmesurado, con el cual adquirieron la capacidad de crear otros universos. Así, nuestro universo solo es el resultado de un experimento realizado en un laboratorio por una civilización muchísimo más avanzada que nosotros. Y me encantaría que algún día usted me refutara esta idea. Así que lamento decir que dicho argumento no es razonable. Y el Dios que precariamente demuestras no tiene voluntad, no razona, no necesariamente es único, no tiene por qué ser el creador de todo fuera de nuestro universo. No es bueno, no es perfecto, no es justo. La verdad, intentaste demostrar que el universo tiene una causa y no te salió bien. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con demostrar la existencia del Dios cristiano? Creo que nada. Pero por darle salida al debate, voy a fingir que sí demostraste que Dios creó el universo. Para lo cual me gustaría que me explicaras, ¿de dónde salió Dios? Ya que según tus afirmaciones, de él existir desde siempre, nosotros también tendríamos que existir desde siempre. ¿De dónde Dios sacó la materia prima para su creación? Ya que afirmas que de la nada, nada sale. En un instante todo lo que existía era Dios, y para su primera creación solo se tenía a sí mismo, y obviando que no se me ocurre cómo Dios podría transformarse a sí mismo en otra cosa sin usar nada diferente a él, absolutamente todo lo que existe sería parte de Dios. Las piedras, el agua, todo lo que está vivo, el sol, el espacio, el tiempo, etc. Y eso está en contra de la definición del Dios de los cristianos. Así que estarías demostrando que sea lo que sea que hay ahí afuera, no es el Dios de los cristianos. Y ahora vamos a mi tercer y último argumento. A este argumento yo lo llamo el argumento antropológico, que se basa en el análisis de lo que es el hombre. Primera premisa, en el hombre existe la conciencia. Esto puede probarse a partir del análisis de 5 operaciones singulares que puede realizar el hombre o 5 características singulares. 1. Trascendencia a la naturaleza. Somos seres que salimos de lo biológico, pero tenemos capacidad de hacer cosas transbiológicas.
no nos adaptamos meramente a los ecosistemas. Nuestra cultura o nuestras construcciones culturales pueden romper con la dinámica misma de los ecosistemas. Piense, por ejemplo, en este auditorio, en esta facultad. Es algo transbiológico, no es una adecuación como cuando las aves hacen nidos. Es una adecuación que, en cierto modo, tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. Entonces, en el hombre hay la trascendencia de la naturaleza. O piensen en el arte, la poesía, el dibujo, la pintura. Todo este conjunto de cosas no son funcionales directamente ni para la reproducción ni para la conservación. Y eso es una trascendencia de la naturaleza. El arte nos vuelve seres transbiológicos. Trascendencia a la naturaleza. Lo dices como si fuera una cualidad mágica que tenemos y por ende debe haber un ser mágico que nos la dio. Pero si te tomas la molestia en estudiar la evolución de las especies, con estructuras sociales complejas como la nuestra, te enterarás de que no solo nosotros tenemos cultura, que muchos desarrollan herramientas. La única diferencia es que nuestras herramientas son mucho más complejas, pero probablemente de darles el tiempo y condiciones a esas otras especies, también desarrollen herramientas complejas. En cuanto al arte, he leído que podría ser una consecuencia de la necesidad de nuestra especie por desarrollar una comunicación más compleja, convirtiendo en símbolos prácticamente cualquier porción de información que estemos en capacidad de percibir. Sonidos, formas, lugares, texturas, etc. Y como no somos la única especie con formas de comunicación complejas, no veo por qué asumir que dicha capacidad es un superpoder otorgado por Dios. Para que sepas, los delfines se ponen nombres. Las ballenas heredan cantos que distinguen a las diferentes familias, y eso en nuestra especie se llama cultura. Los elefantes hacen ritos fúnebres. Y así encontrarás muchas especies que hacen cosas simples, pero equivalentes a todo lo que tú mencionas. El segundo fenómeno, o la segunda cualidad, es el tema del pensamiento abstracto. Es cierto que los animales pueden desarrollar a nivel sensitivo de lo corporal una inteligencia muy tremenda, ¿no? O sea, pueden desarrollar operaciones impresionantes, vemos a veces monos o nuestras mascotas que hacen cosas increíbles a veces. Sin embargo, la particularidad del hombre es que su inteligencia, por más mínima que sea, no se queda en el puro nivel sensitivo o material. Nosotros somos capaces de establecer en nuestra mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate cuando tú piensas en las integrales o en las derivadas, cuando vemos cosas de matemáticas en la universidad. ¿Hay un correlato material directo en esa abstracción algebraica? No. A partir de ahí hacemos deducciones y conexiones en nuestra mente. Pero no hay ningún correlato material, es pensamiento abstracto. Pensamiento abstracto. De arrancada un bebé no puede hacer esas abstracciones tan complejas que mencionas. Es una capacidad que se desarrolla conforme crece. Otra abstracción que no posee en su primer año de vida es la capacidad de reconocerse a sí mismo en su propio reflejo. Abstracción que muchas especies son capaces de hacer. Simios, incluidos nosotros, delfines, ballenas, incluso animales que no son considerados muy inteligentes, como son los cuervos. También hay casos muy interesantes de especies de octópodos, cuyas especies están en capacidad de realizar abstracciones complejas para solucionar problemas, capacidad con la que superan a los niños de nuestra especie de edad temprana. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo realmente increíble es su poca densidad neuronal y la distribución de dichas neuronas en 8 protocerebros, uno en cada extremidad. La tercera característica es la del libre albedrío. Tenemos la capacidad de autodeterminar nuestros actos. Yo puedo poner este papel aquí y luego puedo ponerlo acá. Tengo una experiencia muy primaria de libre albedrío. Libre albedrío. Los perros tienen el libre albedrío de girar 2 o 3 veces antes de acostarse. Y los gatos tienen el libre albedrío de lamerse a la hora del día que deseen. Y los chimpancés tienen el libre albedrío de acicalarse con quien quieran. Y
Las aves tienen el libre albedrío de hacer su nido en el árbol que deseen. Y lo que a mí me parece es que la definición de Dante de libre albedrío es una definición incorrecta. Para ello hagamos un experimento mental. Busquemos la comida que más detestemos. Y usando nuestro libre albedrío, vamos a decir que esa comida que tanto odiamos a partir de ahora es nuestra comida favorita. El resultado del experimento es que puedes llegar a obligarte a comer esa comida que tanto odias, pero nunca lograrás sentir al comer esa comida que detestas lo mismo que sientes cuando comes tu comida favorita. Básicamente, la definición del libre albedrío de los creyentes es errada. La definición correcta cobija a todas las especies de mamíferos, entre otras muchas especies. Y esa sería la tercera característica. La cuarta característica está relacionada con la capacidad de autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente, no solo existe, sabe que existe. Podemos entender nuestras experiencias no como meros reflejos de lo que pasa en nuestro mundo externo, sino como en primera persona, como siendo un yo. Piensa, por ejemplo, en que desde que eres niño hasta ahora sientes que eres la misma persona. La autoconciencia. Este caso es bien curioso. Sabemos que tenemos conciencia porque cada uno de nosotros se autopercibe. El problema que nadie ha logrado resolver es cómo percibir esa conciencia en otro ser. Yo sé que soy consciente de mí mismo porque me percibo, pero yo solo puedo suponer que todos ustedes también tienen una de esas conciencias, pero no existe forma de que alguien me logre demostrar a mí que él o ella también tienen una autopercepción. Ahora va un reto para el señor Dante. ¿Cómo podría demostrarme que ninguna otra especie animal tiene esto que nosotros llamamos autoconciencia? El quinto fenómeno es el de los juicios morales. Podemos hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, premisa 2. Esto puede explicarse por generación espontánea, emergentismo material o creación divina especial, o sea, un espíritu. No creo que se explique por generación espontánea. De la nada, nada sale. Entonces paso al emergentismo material. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. Los juicios morales de hace 2000 años permitían la esclavitud. Los juicios morales hoy la prohíben. Los juicios morales de hace 2000 años no impedían tener múltiples esposas y esclavas sexuales. Los mismos juicios hoy lo prohíben. Los juicios morales hace 2000 años permitían que tú mataras a tu hija. Los juicios morales hoy lo prohíben. Al punto que quiero llegar es que la moralidad son necesidades biológicas para sostener una sociedad, matizadas con la cultura de dicha sociedad. Absolutamente todas las especies sociables complejas poseen su propia moralidad. Mencionas al espíritu, pero no nos cuentas cómo sabes de eso, ya que el espíritu no se puede medir ni percibir de ninguna manera. Cuando uno llega a un debate y dice, yo creo, lo que yo entiendo es, no lo sé y me dio pereza investigar. La trascendencia de la naturaleza sería problemática explicarla desde ahí, porque un ser puramente biológico de repente haría algo transbiológico. Luego, la segunda característica que mencioné, el pensamiento abstracto. Como un ser puramente inmaterial puede establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como ideas como Dios, ecuación, número, etc. Con respecto al tema de la libertad, también es problemático explicarlo desde un esquema materialista. Es decir, si en la materia y en la naturaleza las cosas están regidas por leyes, en cambio la libertad implica capacidad de autodeterminación, que no seas determinado externamente por causas distintas a ti. En ese sentido, como en la materia y en la naturaleza hay leyes, me parece que no es un buen modelo explicativo para el problema de la libertad. En cuanto a los juicios morales, diría que la naturaleza es amoral simplemente. Cuando un tigre mata a una cebra, simplemente la mata, pero no la asesina. No hay una categorización moral de las acciones de los seres de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos hacer esas distinciones, independientemente si son correctas o arbitrarias. Y con el tema de la autoconciencia también está lo problemático. Las células de nuestro cuerpo se regeneran en su totalidad aproximadamente cada 7 años.
Si la continuidad de nuestra experiencia como un yo estuviera sustentada en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Entonces me parece que esa continuidad tiene que estar sustentada en algo espiritual. Por lo tanto, me parece que la mejor explicación del fenómeno de la autoconciencia, trascendencia de la naturaleza, libre albedrío, pensamiento abstracto y juicio moral es la existencia de un sustrato ontológico en el ser humano que sea inmaterial y que es el que conocemos con el nombre espíritu. Pero como hemos dicho que de la nada nada sale, esto tiene que surgir de algo, y hemos descartado el emergentismo material como explicación. Por lo tanto, hay que apelar a un ser conmensurable con el espíritu, un ser espiritual con capacidad creadora que por un acto de creación especial genere nuestra conciencia. Y ese es el modelo que propone el teísmo y el mejor modelo explicativo dados estos fenómenos. Que un tigre mate a una gacela es equivalente a que un humano mate a una vaca. Y salvo la India por prejuicios religiosos, en ningún otro lado está el juicio moral de no matarlas. También cabe anotar que entre tigres se pueden llegar a matar, y eso sería equivalente a que un humano mate a otro humano, y para ese caso hay juicios morales que lo permiten, como el asesinato programado por parte del Estado, las guerras, y como contraparte hay juicios morales que prohíben matar a otras personas, siendo lo más incoherente que juntos juicios morales están presentes dentro de la misma legislación. Puede ser que cada 7 años regeneremos todas nuestras células, pero lo que no ocurre es que todas se regeneren al tiempo. Además, la persona no solo la define el cuerpo, también está involucrada la información que alberga en todo su cuerpo. Otra mala noticia es que en efecto el yo de dentro de 7 años no es el mismo yo de ahora. Ese yo será 7 años más viejo y por consecuencia contará con información diferente. En cuanto a tus 5 argumentos, ya los desestimé, todos, y creo que de una forma más racional de las que tú usas para proponerlos. No has demostrado que el espíritu sea real, y ya quieres usarlo para calcular su procedencia divina. No es racional brincarse las explicaciones de esa forma. Son tantas las suposiciones que no vale la pena tener en cuenta dichos argumentos. Así pues, tenemos 3 poderosos argumentos para la existencia de Dios. El argumento cosmológico, basado en el inicio del universo. El argumento de la contingencia, basado en el análisis de los seres contingentes. El argumento antropológico, basado en el análisis de la singularidad de lo que es el ser humano. Así pues, todos estos argumentos nos llevan de modo consistente y coherente a la idea de Dios. Por tanto, creo que tenemos en nuestras manos un poderoso caso acumulativo para el teísmo. Y es por eso que yo creo que se constituye como la postura más racional. Gracias. Muy arrogante autodenominar a sus argumentos poderosos, y distan muchísimo de ser argumentos que lleven de forma consistente a concluir en el Dios de los cristianos. Eso de que tu postura es racional te lo sacas de entre las mangas. Usas matemáticas, pero no sabes de matemáticas. Usas la psicología humana, pero no sabes de psicología. Hablas de biología, pero no sabes de biología. Hablas de astrofísica, pero no sabes de astrofísica. ¿Y ahora te autodenominas racional? Dante, la verdad, esperaba más de ti. Intrínseca contradicción entre Dios y la teoría de la evolución. Eso es falso. En primer lugar, la teoría de la evolución es perfectamente consistente con el argumento de la contingencia de los seres. Es decir, la evolución implica que unos seres proceden de otros, que el conjunto de seres evolucionados son contingentes. Por otra parte, San Agustín, en el siglo IV, es decir, 1500 años antes de que Darwin haga su teoría de la evolución, decía que era perfectamente posible que Dios haya creado un universo con cualidades que se vayan desplegando a lo largo de su historia espaciotemporal. En ese sentido, esa era una hipótesis ya planteada por San Agustín, que no tenía que dejar de creer en Dios para pensar eso. Dante Urbina. Ahí afuera hay grupos de personas quienes creen que Dios es su conciencia colectiva. Ahí afuera hay grupos de personas quienes piensan que Dios es una energía cósmica sin voluntad ni mente. Ahí afuera hay personas que creen que Dios es un compendio de miles de seres. Yo le pregunto, señor Urbina, ¿cómo hace para incluir a todas las definiciones de Dios dentro de sus postulados?
La cuestión en la que sí estoy de acuerdo es en que la evolución no es acorde a la existencia del Dios cristiano, ya que este Dios interviene invariablemente en el desarrollo de todo dentro de nuestro universo, haciendo uso de su mente y voluntad, pero la evolución no da indicios de que exista una mente detrás tomando decisiones. Ahí es muy claro para mí que el Dios de la Biblia cristiana y la evolución no son compatibles. Solo puede existir una de las dos tesis. Y a diferencia de Dios, hay muchísima evidencia que respalda la evolución. Que una persona dijera hace miles de años que Dios pudo haber hecho algo no implica ni siquiera que ese Dios sea real, mucho menos ese hecho que se le atribuyó. Pero fijamos que Dios es real y ese hecho también. Si Dios hubiera fabricado un universo autosuficiente, ya que Dios todo lo puede, podría haber hecho que el universo funcionara sin su asistencia. Incluso pudo predefinir todos los milagros que ocurrirían y programarlos dentro del desarrollo del universo. La cuestión es, ¿para qué serviría dentro de ese universo Dios ahora? Y en vista de que el Dios cristiano interfiere permanentemente con nuestro universo, no podría ser el Dios que creó el universo autosuficiente. Dante, cuando uno en un debate usa la palabra podría, es porque se están inventando argumentos. Eso no implica que sean ni ciertos ni falsos, solo son suposiciones. Damas y caballeros que habéis llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Esta fue la primera parte del debate en el que participó Dante Urbina en el año 2013. En la descripción dejo el enlace al canal de Dante y al video del debate. Suscríbanse a mis redes sociales, dejo también enlaces en la descripción. Desde allí me pueden contactar. También me pueden dejar los comentarios que deseen aquí en el canal. Les aseguro que los leo absolutamente todos. A continuación, un agradecimiento muy especial para las personas que me apoyan económicamente en la cuenta de Patreon. Allí ya pueden encontrar las fuentes de mis videos, también pueden ver los videos sin interrupciones y disponibles para descarga. No siendo más, nos veremos muy pronto. Chao, chao.